acabamos de escuchar al ministro de Telecomunicaciones en una cadena que nos pidió AER Nacional, así que volvemos acá al programa con Henry Cucalón. Henry Cucalón nos estaba explicando lo del asunto de la Comisión de Fiscalización y volvemos con las preguntas. Henry, en el mismo contexto, entonces, se debe aspirar que la Comisión de Fiscalización recién nombrada y de la que veo que tiene diferentes bancadas, o sea, democráticamente formada, porque tiene de todos, he visto de todas las bancadas. Pero no hay independientes, que era lo que queríamos, ¿no? Porque al gobierno no le gustan los independientes. Es más, el gobierno ninguneó para que esté un bloque que no es bloque, un grupo que se denomina BADI, que jurídicamente no es nada, pero que siempre ha estado muy cerca de los intereses del gobierno. Okay. Una pequeña anécdota nomás, ¿no? Por favor. Nosotros queríamos que vaya alguien como Mike Montaño, por ejemplo, que es independiente. Hubiera sido interesantísimo. Pero no a los titiriteros no les gustó y obviamente el presidente de la Asamblea está para cumplir, ¿no? Qué bárbaro. Perfecto. Sigue Lucía Jaramillo, Javier Segarra, Fidel Márquez Sierra, Ramiro, por orden de llegada. Por favor, Lucía Jaramillo. ¿Cómo está, asambleísta Cucalón? Un gusto tenerlo aquí en el diálogo de I-99. Hoy se retoma ya el debate a la ley de extinción de dominio que permitirá recuperar el dinero de actos de corrupción. ¿Ha faltado tal vez voluntad política para tratarla con celeridad, un tema tan importante como este? Qué importante su reflexión. Hoy continuamos el primer debate. Yo ya intervine hace unas semanas en el primero de una herramienta jurídica en el cual todos estamos de acuerdo y no podemos caer en el simplismo de quien presenta observaciones para mejorar el texto legal. Es como que no estás de acuerdo, porque hemos llegado a tal nivel de debate, de reduccionismo, de que o estás a favor o en contra de la ley de extinción de dominio. Todos estamos a favor, pero ¿quién puede estar? Si es un mecanismo, es una herramienta, más allá que la forma más perfecta de hacerlo jurídicamente, es agilitar la ejecución de las sentencias condenatorias, que es lo que te da el título, obviamente, de dominio sobre ese bien que ya ha tenido una medida cautelar, que ha sido sujeto de incautación, de prohibición de enajenar, entre otros. Así lo ha establecido el derecho desde hace décadas. No es nada nuevo. Tenemos que tener claro algo, estimados oyentes. Esta figura novedosa que se ha sacado del derecho comparado, inclusive en otros países, no va a la persona, sino que va a los bienes. Ajá. Explíquenos un poquito acerca de eso. Eso es importante porque hay que tener claro que tiene que haber un debido proceso. Hace unos minutos escuché a un colega legislador hablar de pillos. Sí, ese es el sentimiento popular. Pero quien declara si una persona es delincuente son los jueces. Correcto. Con sentencia ejecutoriada. Y ojo, no solamente por casos públicos donde hay políticos, porque también hay casos privados de enriquecimiento sin causa, enriquecimientos ilícitos, aumentos de capitales, emisiones de obligaciones, que son de miles y miles y miles de valores como de un iPhone. Pero veo que ahí la gente no toma en cuenta, piensa que solamente la clase política y los públicos, como que en lo privado no pasa absolutamente nada. Y dejo nomás esa cuña comercial para desarrollar. En todo caso, si vamos a los bienes y no a las personas, se crean jurisdicciones especiales, obviamente fiscales especiales, para poder atacar, si es que cabe la palabra, esos bienes que pueden tener un origen irregular, un origen ilícito. Más allá que la pregunta es, ¿y quién define quién es ilícito si no se ha comprobado la culpabilidad de la persona? Entonces, esas son una serie de observaciones que estamos poniendo, estamos de acuerdo en el concepto. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por responsabilidad, querida Lucía. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos bien, más allá del macro concepto que estamos de acuerdo, estoy seguro de que la Corte Constitucional lo va a tumbar, porque ya tengo experiencia legislativa en aquello. El año pasado, por mejor hacer y viendo jurisprudencia inclusive internacional, por este clamor ciudadano que existe, esta indignación ante todos estos casos de corrupción diario, nosotros incluimos en las reformas del Código Penal el concepto del comiso anticipado o también denominado comiso sin sentencia. No esperar a la sentencia para comisar y apropiarte del bien. ¿Sí saben qué pasó? La Corte Constitucional lo tumbó. No porque están a favor de los delincuentes,
No, sino que tiene que haber también un debido proceso y un respeto. ¿Me explico? Entonces yo lo que estoy haciendo, y hoy día voy a volver a intervenir, Dios mediante, es alertar. Hagámoslo bien, con todas las precisiones para evitar este tipo de situaciones. Por si acaso, eso es muy importante dejarlo en claro. ¿Y por qué, digamos que demoró un poco? Qué bueno que hacemos esta reflexión. Primero, porque el primer proyecto de extinción de dominio que se presentó, lo presentó el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno. Mire, yo he visto barbaridades y esa cosa. ¿Me explico? Confundía el ámbito administrativo con el ámbito penal. Confundía hasta temas de inquilinato. Entonces, ese tema nunca fue procesado, porque era una porquería. Pues. O sea, no es de aprobar por aprobar, porque una masa tuitera hace un hashtag y ese día te ordenan aprobar lo que no tienes que aprobar. Entonces, de forma fundamentada, nosotros razonamos que eso estaba mal hecho. Y hubo un segundo proceso de recuperación de capitales que presentó la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que contenía algunos temas interesantes y otros que tenían falencias de carácter jurídico que le daba esta facultad de investigar al Consejo de Participación Ciudadana y no a los jueces. Ojo, este es un tema que tiene características penales. Ojo con el tema. Todos estamos de acuerdo. Hay que hacer precisiones de carácter jurídico para que lleguemos a donde queremos, de que la impunidad no campee y que haya la existencia de bienes mal habidos sean recuperados a favor del Estado. Lo idóneo, lo perfecto, lo dable, ¿qué sería? Que eso fuera en el mismo proceso contra la ejecución de las sentencias de bienes que ya tienen, obviamente, medidas cautelares. Esa es la razón de ser, esa es la perfección jurídica. Pero entiendo el clamor y entiendo el apuro. Me llamó la atención, asambleísta Cucalón, que este articulado, este cuerpo legal, tiene 60 artículos. Bueno, sí, porque se desarrolla toda una nueva arquitectura jurídica, le llamamos una nueva jurisdicción para estos casos especiales. Nosotros hemos recibido algunas experiencias al respecto. Vino gente de Colombia. Y la experiencia colombiana tiene que ver con el tema del narcotráfico. Por eso es que atacaron, antes de dictaminar la culpabilidad, si una persona era o no era narco, en el caso de los Ochoa, en el caso de los Escobar, le atacaron a los bienes. Yo le decía a los expertos colombianos que me parece interesante, aquí no tenemos todavía tan enraizados esos problemas para saltarnos el proceso, porque aquí en cambio lo que sería el narcotráfico, que estaba inmerso en la sociedad colombiana, aquí sería, digamos, la corrupción a nivel de establecimiento político o público. Que también se da el caso. Ya lo hemos teniendo los reparos que las sentencias no las hacen los adversarios, tienen que hacerlas los jueces. Ojo con ese tema. Ya hubiera querido que exista Twitter en el 2006 pues, para ver a quiénes se le cargaban en ese año. Pues, ¿no? Ojo, y que hubiera existido Twitter en la época de la chatarra. Cuidado, ¿no? Cuidado con esto. No es vaivén de andar como veleta dependiendo de los que me caen mal. A los que me caen mal hay que derrotarlos en el ámbito de las ideas. A los que piensan distinto, están en las elecciones, ganarles con votos. Pero es la justicia independiente y no politizada la que juzga si una persona es condenada a ser privada de su libertad. Con la libertad no se juega. Es distinto al ámbito político, ¿no? Gracias, asambleísta. Damos paso a mi compañero Javier Segarra. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Por qué se demora tanto la Asamblea en la ley de extinción de dominio? Lo que le estaba conversando. La ley como tal, proyecto... Pero es que parece que hay intereses ahí. No, le voy a comentar algo. Válida su inquietud, como siempre, para esclarecer cualquier duda ante la ciudadanía y en lo que a mí respecta. Yo tengo que cumplir y rendir cuentas ante ustedes, que son mis conciudadanos y mis mandantes. Este último proyecto, porque estamos viendo ahorita, es relativamente nuevo. Tiene, creo que, de principios de año, porque los otros ya le comenté cuál fue la regla. Se demoraron en la tramitología en la comisión, pero yo una vez que ingresó, estuve en el debate listo, creo que a finales de julio. Hay que preguntarle a esta persona, el nuevo su muchacho, ¿por qué se demoró en ponerlo en primer debate? ¿Y por qué entre el primer debate suspendido y ahora han pasado varias semanas? Ese ya es un tema de manejo, por eso siempre he sido un crítico. La Asamblea como todo órgano colectivo, y ojalá la próxima que venga, y que nuestro margen de error sea lo mínimo posible, porque nadie es infalible, tenga, mujer u hombre, un conductor que ejerza un liderazgo, que ponga luces sobre un tema. Porque un presidente
un titular de un órgano colectivo, no solamente pues el que convoca o no, o el que da la palabra. Para eso aplastas un botón y tienes una máquina. Por ejemplo, en el debate de ayer, nadie conoce qué es lo que piensa en el debate. Oye, un presidente de la Asamblea, un presidente del Congreso como Wilfrido Lucero, Andrés Vallejo, Heinz Meller, Fabián Alarcón, Assad Bucarán, no solamente que dirigidaba la palabra. Entonces, ¿cuál es tu posición? Porque esa posición es la que va dando, pues, cuál es el camino de la conducción, pues. Obviamente, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, si es que estuviera ideología y no la piratería que está de por medio. Entonces, a él habría que preguntarle por qué se ha demorado tanto en ponerlo en los órdenes del día para debatir. El hecho cierto es que hoy día continúa el debate, esperemos que hoy día se cierre el primer debate, vaya a la comisión, hagan los informes necesarios, recojan todas las observaciones. Yo he presentado algunas observaciones, tanto en el pleno como por escrito, por mi formación, para corregir, mejorar, llegue para segundo debate. Reitero, lo hagamos de la mejor manera para evitar que la Corte Constitucional no es que le haga el juego a la pillería, sino que con respeto a la Carta Magna no nos batee el tema como ya lo han hecho varias veces, en que el Parlamento, por hacerle caso a las voces y a la masa y a la presión, hemos metido la pata en términos jurídicos. Sobre me queda una inquietud sobre ese tema. ¿Ustedes le dieron el voto a Litardo o no? Como Partido Social Cristiano. Yo, no, pues. ¿Usted pues, o el Partido Social? Ni el partido, okay. Esa era crónica anunciada. Se lo dije a la Premier de la República. Pónganse a rezar. Mayo del 14. Y el precio que tuvieron que pagar para llegar a eso. Porque ya nosotros conocíamos, y yo lo dije en los debates, porque yo no me expreso en chateo. Yo doy discurso, porque soy legislador. Claro. Yo les dije al señor Mendoza que era un lacayo, un vasallo. Eso sí, ya sabía que era truculento. Ha superado todo tipo de expectativas, evidentemente. Sin duda. Conmigo eso lo dije en los discursos. Y ahora lo que hace, discúlpeme que le diga, Dele. Ya varios miembros del Partido Socialista, no solamente yo, asambleísta Vicente Almeida, lo dijo cuando tramitamos la ley de crecimiento económico. Sí. Ahí estaba rodando billete. Es verdad. Por Dios, billete para la aprobación de las leyes. Una especie de contrato colectivo de zaguán, por Dios. Contrato colectivo de zaguán. Este proyecto de reformas constitucionales que el Comité por la Reinstitucionalización del país ha planteado, entiendo que en la Comisión de Fiscalización, creo, o en la comisión, bueno, la que trata del tema de la reforma, lo ha analizado. Esos tres aspectos que plantean, la bicameralidad, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Vamos por partes. A ver. Estoy de acuerdo en la transformación de la Asamblea en un órgano bicameral. Okay. Lo he dicho desde siempre. Me consta. Conlleva la reducción de sus miembros. Sí, señor. ¿Ya? Ojo, ¿dónde he sido crítico? Y lo dije el día de ayer. Si solamente es un cambio de membrete, ya el Ecuador ha tenido varias experiencias sobre este tema. La última terminó en junio del año 1970. 2, creo que solamente debe ser, y así está en el informe, debe ser por elección popular, porque hasta el año 70 tiene una fórmula mixta. Claro. Eran elegidos por el pueblo y los funcionales. Sí, y a diferencia de algunas personas que yo conozco, que dicen que en su momento el Senado funcionó solo porque habían los funcionales, primero ahorita ya no se puede, porque desde un vocal de junta parroquial hasta el presidente de la República tienen que ser elegidos por voto directo, universal y secreto. Ya no existe esa figura en los patricios. Pero una observación histórica que ustedes han sido testigos. Si Febres Cordero fue un buen senador funcional, porque fue 2 veces senador funcional designado por las cámaras de la producción y una vez elegido por el voto en el año 79. Y Pedro Saad fue también un gran senador funcional. No fueron porque la Cámara lo envió o porque le envió la Confederación de Trabajo del Ecuador. Fue porque ellos tenían también la valía, la capacidad, la calidad y el compromiso. No solamente por quién te envió, porque también puedo citar el caso del famoso senador por las Fuerzas Armadas, que fue el ideólogo del golpe del año 1963 y que fue el líder de los coroneles de la traición. Entonces, por ahí no va el tema. Okay. Si la gente piensa, Javier, y ya se lo he dicho varias veces al señor Seraquive en su momento y a los ilustres amigos, si piensan solamente que porque van a cambiar el nombre, van a aplastar el botón y van a venir acá como en el Senado romano
unos señores que se van a parecer a Isabel Robalino, a Raúl Clemente Huerta, a Jaime Roldós y Rodrigo Borja, no sé qué tipo de estupefacientes están probando. Claro. Si no hay un cambio cultural, un cambio tanto de corresponsabilidad de los partidos políticos y la ciudadanía para comprometerse a este cambio y que se dejen las mañas que tienen los dueños de los partidos, señores, va a ser una nueva decepción colectiva. Y le preguntaba esto porque usted usó hace un momento una palabra, los titiriteros de la política y los titiriteros de algunos políticos, que eso es real en el país, y no solamente de ahora, sino desde 1979, con 41 años de democracia. Y eso está escrito en la historia. Y lo otro es que, cuidado, porque el ecuatoriano común y corriente, el ecuatoriano de a pie, puede pensar que a esta asamblea la cogemos y decimos, a ver, 40 por aquí, 100 por allá, 40 por acá. Tampoco es así. Y habría que creo que es lo que decía Pablo Dávila, Sí. que eliminar una sarta de asesores que no sirven para nada. Sí, de acuerdo. Pero no sirven para nada. Y se lleven un billete. De acuerdo. Eso va con la reducción de los asambleístas, las dos cámaras, profesionalización. Y hay unos temas importantes ahí. Sí, pero ¿cómo elegimos, por ejemplo? No, ahí viene el tema. La Cámara Baja o Cámara de Representantes, La Asamblea, son de 90 miembros que son provinciales. Y los 30 senadores que reemplazarían a los asambleístas nacionales están hechos ¿para qué? Como en todas partes del mundo, en la gran mayoría, son como pesos y contrapesos del poder, cuya finalidad es mejorar la calidad de la legislación y de la fiscalización. Por ejemplo, una Cámara Alta o Senado es la que se encarga de los procesos de fiscalización y control político al régimen, como un tribunal de alzada, justamente para no prostituir los juicios políticos, o en este caso, un impeachment, que es la figura del procesamiento de un presidente de la República. Puede ver ciertos asuntos como reformas constitucionales, pero esa calidad no va a estar porque tengan mayor o menor edad. Ya la Corte, en un muy buen fallo, dijo que no se podía discriminar, pidiendo que los temas de los títulos, no solo lo dejó en tema de edad. No creamos que solamente por el tema de los títulos, me explico, que era una gran diferencia hace décadas, ahora todo el mundo básicamente tiene título. Acaban de sentenciar, por Dios, a una persona con PhD. Me explico. O sea, no crean que la diferencia pasa por eso. Y vamos a poner otro ejemplo de otro sector ideológico. Y las críticas que le hicieron al presidente Maguad con máster y míster incluido. ¿Estamos claros? O sea que por ahí no pasa el tema necesariamente. Ojo, es obvio que tiene que haber una instrucción. A mí lo que más me preocupa, y lo he dicho en mis intervenciones, es que haya preparación y convicción. He visto muchísima gente que tiene pedigrí académicos y no se compromete, no se prepara en el día a día para defender el interés general y la posición popular en la Asamblea. Si vamos a elegir senadores, ¿qué partidos qué candidatos van a proponer los partidos? Es que ahí viene el tema, es lo que yo denomino la corresponsabilidad de este cambio cultural, así como sucedió también de una otra manera en el año 79, que los procesos post-dictadura, y en este caso de renovación, de exigencia ciudadana, conllevan a que tiene que mejorar la calidad. Pero reitero por tercera vez la corresponsabilidad. Tu duda, Javier, es absolutamente válida y legítima. Si no existe esa madurez, tanto los ciudadanos que quieran participar, que sí los haya, yo veo críticas, pero veo muchísima gente de altísima calidad en muchos partidos políticos ahorita también que están yendo a la Asamblea Nacional, y también de los liderazgos de los partidos políticos. No va a cambiar nada. Y todo este esfuerzo que te está haciendo, porque esto nace de una iniciativa ciudadana, de un colectivo ciudadano por la reinstitucionalización. Es un caso inédito en la historia democrática del país, en que una asamblea tramita una reforma constitucional, la va a aprobar, Dios mediante, y el resultado de ese ejercicio va a referéndum popular. O sea, hay un proceso deliberativo mixto entre la asamblea y el pueblo. ¿Me explico? Eso es importante. Pero si no hay ese cambio, ¿sí sabe qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado ahora. Que hay unas listas donde hay de candidatos a un señor como Pablo Romero, que está sentenciado, pero no con ejecutoria en firme. ¿Usted cree que el problema es la asamblea? ¿Usted cree que el problema es legal? ¿Usted cree que es la constitución? No, pues ese ya es de los dueños de los partidos. O también como en otros casos en que postulan por ahí
a sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus labores como diputado. ¿Usted cree que la falla es legal? ¿Usted cree que la falla es de la Asamblea? ¿Usted cree que la falla es de la Carta de Montecristi o la falla es del dueño del partido? Ah, ya, pues entonces hagamos un asinceramiento total. Las herramientas jurídicas son importantes, pero también viene la dosis personal, pues. Hay que transformar todo. Ah, ya, es lo que llamamos el cambio cultural, ¿no? Sí, doctor Marcos. O sea, los requisitos quizás para hacer... Es que ¿sabes qué, Eduardo? por eso Perdón, para el Daniela. Senado que dice Henry, no puede ser cualquiera si ¿sabes se qué, toca... Eduardo? Los requisitos, Eduardo, ya la Corte en un dictamen dijo que no podían ser discriminatorios. Qué desgracia. ¿Ya? Solo puede ser la edad. Pero yo hago una reflexión. ¿Cuáles son los requisitos? Que tengan PhD. Y Correa no tiene PhD. Claro. Y Maguad no tenía también Tienes máster toda en la la John F. razón. Kennedy Toda la Government School Sí, en qué Boston. hacer y cómo hacer, Entonces, lo manda la- pero es cuando a mí me gusta, ¿no? Esos son los máster que a mí me gustan y los PhD que a mí me Cuando gustan. me conviene. Ah, cuando me conviene. Yo creo Ah, que ya. deberían ponerse condiciones en el caso de los senadores que sean doctores en... Por lo menos la edad, por lo menos la Se edad. puso la edad 35 porque para ser asambleísta es 18 años. Claro. En Estados Unidos tú puedes ser senador y ahora que tenemos la historia, Joe Biden, que ahora es candidato a la presidencia, fue senador a los 29 años y tiene 40 años de senador en Estados Unidos. Edward Kennedy Ojo. fue senador toda su vida hasta que Ojo. murió. Ojo con los temas. Creo que hay que comprender que el cambio va mucho más allá del tema normativo. Sí, señor. Es la renovación de los partidos políticos. Ahí pasa el Exactamente, Pero- la verdadera pero- democratización. Sí, pero te digo, esta elección del 2021 y a todos mis compañeros, perdón Henry, porque le tocaba a Fidel Márquez, ya le doy paso. Gracias, muy rompe o va a romper, en definitiva, o termina a una generación política y abre paso a otra. Correcto. Porque, perdóname, el emérito dijo que él de la política activa no se va a retirar de la política, sino de la política electoral, el emérito. Guillermo Lasso cumple su tercera elección. Si no es electo, listo. O sea, y viene una generación nueva. ¿Quién más? El expresidente Correa ya fue presidente, no puede volver a ser electo. Es decir, toda una generación, se termina una generación. El actual está pidiendo tiempo para irse. Para irse. Entonces, ¿quién más? Díganme, por favor, pensemos un ratito, ¿quién más? Entonces viene ahí un cambio generacional que se va a dar forzoso y que es el que va a tener hacia adelante camino. Pero ojalá que en ese cambio no continuemos con las mismas prácticas, porque si no, Dios te escuche. por ahí va. Fidel Márquez. Sí, bueno, al final terminamos Henry, acá se termina en lo que debió haber sido el inicio de todo el análisis que está ocurriendo en el país, que son los cambios institucionales, entendiendo institución no como organismo o edificio, porque un partido político es una institución, y una institución, en primer lugar, no puede tener dueño. Entonces, de ahí entonces que estamos hablando de no en democracia, como primer concepto de situaciones, sino de grupos e intereses de determinados grupos políticos, para llamarlo de alguna forma, que están muy cercanos de la mafia, en el sentido de las formas de organización como se dan, y que termina siendo un proceso de amigos o familias, etcétera. Y eso se ha dado en el mundo entero, en distintos momentos históricos, pero el gran problema del Ecuador es, empezando por la primera institución que se tiene que entrar a analizar, es la Constitución, y ustedes lo han hecho muy bien desde la Asamblea. Que la Constitución como institución es la institución y le da la institucionalidad o el marco institucional al país que realmente el país requiere para desarrollarse. Yo creo que esa es la primera pregunta donde desde la Asamblea los asambleístas tendrían que empezar a entender, y son muy pocos como tú, Henry, que entienden que las discusiones son sobre la institucionalidad, Que va más allá de la coyuntura. de que va más allá de la coyuntura y que por tanto tiene que ir hasta el análisis de las estructuras existentes. Y aquí entran todas las estructuras partidistas, estructuras de gobierno. Y mi pregunta, y es una sola, es el cambio generacional que, como se ha dicho acá, que se está imponiendo por ley de la vida, realmente es un cambio que nos llevaría también a un cambio institucional y a un cambio estructural en el país. Yo tengo mis dudas.
Quisiera pensar igual, quisiera mantener esa esperanza, que es lo que me lleva a estar ahí, y quiero seguir trabajando en aquello, sin perjuicio que mi periodo termina en mayo del próximo año. Esa es otra de las cosas que no entiendo, por qué a alguien de 30 y pico, 40 años se le acaban los periodos, cuando la única restricción que debería existir es para la presidencia de la República. Porque el pueblo ecuatoriano Así fue. en el 2008 votó por la constitución que denominamos que es de Correa. Porque ahora resulta ser que nadie conoce a Correa, nadie votó. Es un fenómeno psicosocial. Nadie conoce nada. Y tenía no sé cuánto porcentaje a favor. Exactamente. Nadie conoce nada. Nunca Fina lo entrevistaron. ironía, fina la Nunca lo ironía. entrevistaron, nunca comieron, nunca pasó Brillante, absolutamente nada. Pero en brillante. todo caso, el pueblo determinó que había solamente 2 periodos. Como usted muy bien señala, yo creo que eso debe haber sido para las ramas ejecutivas, no legislativas, porque no es lo mismo administrar un país y recursos públicos que un legislador. Pero esas son las reglas del juego a las cuales uno se sujeta. Ese justamente es el Estado de Derecho. ¿Por qué le decía el otro tema? Tanto le has hecho énfasis como académico que eres, del tema institucional, que en el debate de ayer, que era una de las preguntas pendientes de Javier, sobre el tema de la permanencia o no del Consejo de Participación Ciudadana, yo hice mi argumentación en base a que la institución como tal, olvídense del cura Tuárez, que era un farsante genético, y olvídense del chueco que tenemos ahorita de presidente, que miente diciendo que ve lo que no ve. Su concepción era irregular. ¿Me explico? Que no existe en ninguna parte del mundo. Por eso yo considero que debe eliminarse. No solamente porque antes estaban los que no me gustaban, ahora los que sí me gustan y ahora los que se cuadraron. No, señores. No. No es porque antes estaba el secretario del señor Patiño y elegían a la gente 100 sobre 100. No. Y ahora hay otros, pues, porque ahora ya les gustó. Es que el problema ahora, yo ya me di cuenta de esto, y tengo la libertad para expresarlo de esta manera. Ya los que criticaban, ahora ya les gustó, pues. Porque ahora ya creen que también pueden meter la mano, pues. No, ahora se fregaron, pues. Conceptualmente el Consejo de Participación no tiene que existir. No porque antes era de Correa y ahora es de Tutti Frutti. No, señores. Se acabó el mangoneo. ¿Me explico? Entonces, ese es el debate institucional, sin perjuicio que obviamente hay gente que ha hecho méritos para desvalorar esa función mal llamada de participación, cuando en la práctica estatizó la participación ciudadana. Esos son los grandes debates, le decía Javier. Ojalá que la gente pueda observar, más allá de las críticas que conlleva el Parlamento ecuatoriano, el debate que hubo ayer, que fue de altura, de choque de posiciones, de argumentos, de tesis, de ideas históricas, jurídicas, políticas, etcétera, para que vean que sí se puede hacer. No fue la mayoría de los asambleístas, valga la aclaración, pero sí se puede, en lo que usted está justamente recalcando, de fortalecer la institucionalidad, no de desviarla. Le comentaba aquí fuera de micrófono. Ustedes saben que el Consejo de Participación no existe en ninguna parte del mundo, solo existe en Venezuela. Pero ni en Venezuela, y eso ya es decir bastante, ni en Venezuela tenía las prerrogativas, facultades y potestades que tenía el Consejo que se inventaron acá en la Constitución de Montecristi. Y lo más sano, porque ahí ya dijeron, ¿no?, que el pueblo lo aprobó. Correcto. Si el pueblo aprobó eso dentro de la Constitución de Montecristi, año 2008, yo creo que el debate debe continuar y el resultado del mismo tiene que ir al mismo pueblo. Si el pueblo lo aprobó, es el pueblo que tiene que eliminarlo. Muy al contrario de lo que sucedió con las enmiendas 2014-2015, de la famosa Constitución de los 300 años que la violaron 300 veces seguidas, donde quisieron bypassear la voluntad popular y vi enmiendas que son básicamente para erratas o errores de forma, quisieron pasar 14 cambios en la Constitución y aquí los desarrollamos varias veces, en épocas en que nuestra voz no era tan escuchada, ya sea porque le tenían miedo al que sabemos o ya sea porque había la ola. Pero yo ya he sido en estas 2 legislaturas, yo he tenido ya varios procesos constitucionales y veo ahora con mucha atención cómo el pueblo se empodera de este tipo de situaciones, pero para mí no es nada nuevo. Por favor, antes damos la hora, son las 9:31, sigue Ramiro Cepeda Alvarado conversando con Henry Cucalón.
aquí en I99 en el diálogo, saludar a toda la gente, me ha escrito un poco de personas, al final daremos los mensajes, nos ve también en el @radio I99, hay otros mensajes también. Adelante, Ramiro, por favor. Qué interesante todo lo que se ha conversado en esta mesa hoy día. Y quiero rescatar algunas cosas para ver si llegamos a un camino. En el año 99, cuando se produce la crisis financiera, se dan cuenta que la estructura legal que sostenía el sistema financiero era decrépita, era conducente al dolo, al utilizar al sistema financiero a favor de sus accionistas y no a favor de los clientes. Y eso derivó en una crisis terrible. Este antecedente para decir que el diagnóstico que se ha hecho hoy día sobre la crisis política es igual o peor, porque está conduciendo al desastre al país. ¿Por qué? Porque hemos liberalizado que cualquier pendejo pueda ser diputado, con honrosas excepciones. Que el único requisito sea haber nacido en el Ecuador, tener la edad necesaria y tener los votos. Y se acabó. En cambio, para ser director de un banco, te ven hasta quién fue tu abuelita. No puede ser que un director de un banco valga más que un legislador de la República. Así que conceptualmente no me da ese criterio de que el pueblo ya dijo que para ser diputado solo hay que ser ciudadano ecuatoriano y tener la edad. No me va. Y yo creo que por ahí debemos ir. Porque después usted también dice en una parte, es que son los jueces los que tienen que resolver. Y resulta que vamos cambiando leyes pensando que entre más cortapisas ponemos, mejor van a ser las sentencias. Cuando lo que tenemos son jueces fusilánimes que se venden al mejor postor, bien sea el dinero, la presión o el poder. Entonces, Henry, ¿dónde le ponemos el cascabel al gato? Porque las dos cámaras no funcionan mientras sigamos teniendo la misma calidad de senadores y diputados. Importante tu reflexión. Eso me encanta, por eso estos espacios de diálogo y por eso me apasiona la radio, porque podemos desarrollar conceptos. Lo que tú dices de la experiencia bancaria, tú estás pagando los platos rotos pues, de Fernando Aspía, su seminario, pues, de la desconfianza ciudadana que produjo la crisis bancaria con nombre y apellido. Cuando me refería al tema de los requisitos que puede caer en discriminación, yo entiendo a lo que vas, yo pienso lo mismo. Sin embargo, ¿por qué la Corte en su dictamen le puso un detente y un cortapisa a esos nuevos requisitos? Porque cree que cae en la discriminación. Y el actual derecho constitucional, el moderno, no puede ser regresivo en derechos, sino, obviamente, de apertura, aumento. La única manera de cambiar eso, jurídicamente hablando, después hacemos el análisis político, ahí sí es con el 444 de la Constitución, con un nuevo régimen de asamblea constituyente, donde vienes a foja cero. Tanto en procesos de enmienda como en procesos de reforma constitucional, hay dos parámetros que no se pueden burlar. No puede ser regresivo en derechos y cambiar la estructura del Estado, no de las instituciones del Estado. No puedes cambiar de una república presidencialista como la que vivimos a un régimen parlamentario, etcétera. Por poner un ejemplo. O de un sistema unitario a un sistema federal. Esa es la razón de ser. Entonces, para poner nuevos requisitos para asambleísta, para senador, inclusive para presidente, porque vas a aumentar lo que ahorita no tiene, de este acceso a derechos, solo cabría en un borra y va de nuevo. Y mucha gente, a quien yo respeto, le he escuchado la teoría de las constituyentes, de lo que se denomina el poder originario, no el poder derivado constituyente. Sí, señor. Y cuando casi están de acuerdo las élites de pensamiento, los universitarios, los académicos, dicen, pero cuidado, ¿no? Ahorita no, porque cuidado gana Cookie. Claro. Ajá, allá viene la coyuntura. Ella no te gusta. No, pues así no es, pues no es que estamos de acuerdo. Pero ahorita no lo hagas, porque cuidado gana fulano. Como en el 70 y pico, ¿no? No hagas esto. Cuidado gana SAT. Ponle la cortapisa. No los dejes candidato. Entonces, si también continuamos con eso y no con el gran pacto social, que es lo que nos agrupa a todos, que es la Constitución, porque si no venimos con dedicatorias, entonces complicado, ¿no? Por eso es que, Henry, estos diálogos terminan siendo interesantes. Pero, a ver, cuando también hablabas de la ley de extinción de dominio, eso nace
por los mismos jueces que se prestan para la sinvergüencería. Pero ya no por falta de norma. Es porque... que la norma nunca ha estado mal. Entonces tiene que cambiar a los jueces que no activan. Y no solamente lo hemos dicho en casos de corrupción. Aquí, y gracias a este espacio que yo le denomino rendición de cuentas, el tema que más le importa a la ciudadanía, que no lo deja dormir, su seguridad ciudadana. ¿Cuántas veces le han echado la culpa a la norma cuando es la falta de compromiso de los jueces de ponerse del lado de las víctimas y no los victimarios? Señores, hay acumulación de penas, hay agravantes hasta 40 años. Y por un artículo que en la reforma penal última yo lo incorporé, ese es mi aporte a la legislación ecuatoriana, de que en delitos contra la vida y contra la integridad sexual, la persona que es condenada no tiene prelibertad, es decir, lo que se denomina el régimen semipresencial. Es decir, si te condenan con agravantes a 40 años, cumples tu rehabilitación integral de 40 años. No te hace sujeto al concepto del 60%, que es el actual COIP, que era 40% de cumplimiento de la pena con el Código Penal anterior. Y peor para salir siendo candidato, porque piensas que eres inocente cuando eres culpable y estás en prelibertad. Entonces sí hay, pero tú puedes dar todas las herramientas, Ramiro, pero si los jueces banales, los jueces no comprometidos con los ciudadanos, no apegados a las tablas procesales, le hacen el contubernio a los criminales, maestro, eso ya es un tema, viene la falta de compromiso, es una articulación entre el Ejecutivo, que es el titular de la fuerza pública, de la policía, para combatir el crimen, las leyes claras y concretas de cumplimiento obligatorio que hace un Congreso de la República, y finalmente los operadores de justicia, jueces y fiscales honestos, independientes, que luchen contra la impunidad a favor de la sociedad. Si una de las tres falla, mi querido amigo, va por ahí. Diagnóstico claro. Yo no quiero dejarlo ir de aquí, de esta mesa de diálogo. Sí, ya ir a la puerta y a la arena de la política. ¿Cómo va ese pacto que se sacaron de la manga porque era casi impracticable? Porque las animadversiones entre el emérito y el ex banquero no eran de las mejores, que vieron el alto interés nacional, la patria primero, o carajo que iban a perder la tendencia. Habrá que ver cuál es el contexto y qué es la tendencia. Voy a hacer una tesis ahora que me retire. ¿Qué es la tendencia? Vamos a ver. Ese es uno de los temas que tuve que conversar contigo. Por ahí había. Quiero que me explique. Hay un antecedente. Más allá de los cálculos electorales que estás citando y de que si fue la primera o la última alternativa. En función de país no debe haber este tipo de símiles de que lo hago para que no gane fulano. En la vida política uno no puede estar permanentemente en contra de algo, sino a favor de algo. Ojalá que este acuerdo político a favor del país y que supere ojalá lo electoral para poder ejercer vía candidato a presidente de la República las políticas de gobierno que permitan, sin sectarismo alguno y sin radicalismo alguno, que son malos tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, y con un alto ejercicio de racionalidad, porque aquí no estamos en Dinamarca, pues, ¿no? Claro. La solución es a la ecuatoriana. Me explico. Empresa privada sí, con compromiso social, por supuesto. Vamos a un Estado chico, pero no por eso un Estado débil. Vamos claros de a quién a uno se debe, al interés general y no a intereses inconfesables particulares. Ojalá que en esa línea no solamente sirva esto para evitar una dispersión, para evitar que el que no me gusta no gane. Es obvio que cuando uno tiene propuestas va a chocar ideológicamente con alguien más. Eso es normal, no hay que temerle. Pero esto tiene que ser una unidad no solamente en contra de algo, sino a favor de la gente, y que en esta campaña se pueda, por parte del candidato Guillermo Lasso, explicar, promover cómo estas ideas de libertad que ha profesado durante muchos años se va a reflejar en bienestar para los que menos tienen, para los que más necesitan, porque ahí están los votos, no en los que promueven vía inclusive redes sociales, opinión pública, que se unan porque no me gusta el tercero.
Ojo, el interés de las grandes mayorías. Y ese va a ser el desafío justamente de la campaña. Y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, porque el pueblo no come cuento. Quien vaya a ejercer la presidencia de la República a partir de mayo de 2021 la va a tener bastante complicada. Bien fea. Bastante complicada. Y aquí no solamente cabe el acuerdo electoral per se, sino un acuerdo básico mínimo de cómo van a ser las acciones que se tomen, sin afectar a las grandes mayorías, insisto, para sacar el Ecuador adelante. Yo no sé, pero a mí todavía me queda algo de Dale. esto. Cuando apoyaron en el año 98 a Maguad también lo hicieron medio parecido y mire lo que pasó. Por eso es que yo le traigo la reflexión y usted en una de sus críticas, en una respuesta que le hizo Javier, criticó a Maguad cuando fue el mismo pacto social cristiano de no presentar candidato quien lo llevó a la presidencia. Puse el ejemplo de Maguad. Maguad, a quien lo respeto en lo personal, con respecto al tema de la titulación, porque era el más preparado, etcétera, y miren, también tiene un juicio penal y una casación que tiene varios años sin resolver. Pero hay que verlo todo en el contexto histórico. Y no quiero contradecirme con lo que dije hace pocos segundos, porque Ya. quiero estar a favor de algo. Yo voté por el señor Maguad en el año 98, pero en el año 98 yo no era pitoniza, pues, ¿no? En los argumentos que se tenían en ese momento, no me arrepiento de haber votado por Maguad al frente del candidato del PRE, el señor Álvaro Noboa Pontón. Hay que ver y analizar las cosas en el contexto de ese minuto. ¿Me explico? Así como no quisiera llegar a descarte alguno de pensar que lo que algunos denominan tendencia, que puede ser el producto de una convergencia, está mucho mejor representada a lo mejor por Guillermo Lazo que inclusive por el señor Álvaro Noboa Pontón. Así que no quisiera que la democracia sea un juego de descarte. Pero en el 98 sí. El señor Maguad tenía mejor perfil que el señor candidato del PRE. ¿Álvaro Noboa Pontón? Sí, largo. La excepción vino después y por eso políticamente fue juzgado. Y como él dijo, un presidente derrocado está derrocado, señor. Y por eso está proscrito ante la historia, lo cual no quiere decir que no tenga derecho a su presunción de inocencia en el juicio penal que tiene, que para mí fue un acto de gobierno, un acto político, no de carácter penal. Coincido con usted. ¿Estamos claros? Sino que, claro, los calenturientas del momento, ya quiero ver cuando este tema pase, todos los presidentes de la República piensen lo mismo. Imagínense si el canibalismo político que el Ecuador está viviendo hubiera estado al principio de la década de los 80. Ya el presidente Hurtado, que tomó una medida a lo mejor criticada en su momento, todos los que lo criticaron en su momento, socialcristianos incluidos, ahora dicen que fue lo correcto. Ya le habían puesto 20 juicios penales por la sucretización y nunca se lo pusieron, lo criticaron. Políticamente le costó, pero nunca tuvo un juicio penal por una medida correcta o incorrecta, pero una medida de gobierno. A menos que tú demuestres que de esa medida de gobierno no lucraste, hay un beneficio y un dolo personal. ¿Me explico? Ese es otro tema. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Qué interesante, qué, como siempre, refrescante hablar con Henry Cucalón. Hemos topado todos los temas, 5 entrevistadores, todos hemos preguntado, Javier Segarra, Ramiro Cepeda, Lucio Jaramillo, Fidel Márquez, quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, nos ha contestado todo, hemos terminado reflexionando sobre diferentes temas que yo creo que son trascendentes. Muchas veces nosotros hablamos del día a día, pero pocas veces, y el día a día urbano también, pero pocas veces tenemos la posibilidad de tratar asuntos como la reforma del Estado, como hacer una cosmovisión de la política, porque lo que hicimos hace un momento es una cosmovisión de la democracia, con anécdotas, con comentarios, con preguntas, y muy pocas veces más también tenemos la posibilidad cierta de darle respuestas y todos ciudadanizarnos, como en este momento lo hemos hecho, porque a todos nos interesa que al Ecuador le vaya bien, y eso es lo que queremos, que el Ecuador tenga mejores días y no peores días. Muchas gracias, Henry Cucalón, por tu amabilidad. A ustedes por la oportunidad, como siempre. Vamos a pagar el corte comercial, regresamos enseguida.